El silencio de Carmen era como una herida que nunca cicatrizaba. 3 años sin escuchar la voz de su única hija habían marcado su rostro con arrugas prematuras y apagado el brillo de sus ojos. El divorcio que debía liberarla se había convertido en una condena. Perder a su hija por elegirse a sí misma. Pero aquel día, mientras el sol de la tarde se desvanecía, el timbre sonó. Y allí estaba ella, con un pequeño bulto envuelto en mantas azules. Su nieto, un nieto que ni siquiera sabía que existía. Hola a todos. Hoy les contaré una historia que podría ser la de cualquier mujer que ha tenido que elegir entre su propia felicidad y las expectativas de los demás. Una historia sobre segundas oportunidades y heridas que solo el tiempo puede sanar. Si este relato resuena con ustedes, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo con quienes podrían necesitar escucharlo. A veces, las historias más dolorosas son las que más nos enseñan. Hay momentos en la vida en que el silencio duele más que 1000 palabras hirientes. El silencio de una hija puede convertirse en el peor castigo para una madre. Esta es una historia de amor incondicional, de decisiones difíciles y de cómo a veces la vida nos da la oportunidad de reconstruir lo que creíamos perdido para siempre. Una historia donde el perdón no llega como una gran declaración, sino como un pequeño bebé que rompe barreras que parecían inquebrantables. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta no es una historia para generar lástima o resentimiento. No busco que juzguen a mi hija, ni que me vean como una víctima. Es simplemente el relato de una mujer que tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de priorizar su propia supervivencia y de cómo los vínculos familiares, incluso los más dañados, a veces encuentran formas inesperadas de sanar. Me llamo Elena, tengo 52 años y durante casi 3 décadas de mi vida me olvidé de quién era yo realmente. Me convertí en la esposa de Roberto, la madre de Lucía, la nuera perfecta, la anfitriona ideal. Mi vida giraba en torno a mantener una familia unida que, en el fondo, se sostenía sobre cimientos frágiles. Preparaba desayunos elaborados que nadie agradecía. Mantenía la casa impecable aunque nadie lo notara, y sonreía en las fotos familiares mientras mi interior se marchitaba lentamente. Roberto nunca fue un mal hombre. Ese es quizás el detalle más triste. No había golpes ni gritos, solo una indiferencia constante que duele de manera diferente. Él trabajaba, proveía, existía en nuestra casa como un mueble más. Nos habíamos convertido en extraños que compartían techo, mesa y, ocasionalmente, una cama fría. Nuestra hija Lucía creció viendo este modelo de matrimonio, esta versión distorsionada del amor donde la mujer se diluye hasta desaparecer. Recuerdo la primera vez que me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía 48 años y me pregunté dónde había quedado aquella joven que soñaba con estudiar literatura, viajar y escribir. En su lugar, encontré a una mujer de gestos cansados, con una sonrisa ensayada y ojos vacíos. Ese día lloré durante horas encerrada en el baño, con el agua de la ducha ahogando mis sollozos para que nadie me escuchara como siempre había hecho. La decisión de divorciarme no llegó como una revelación repentina. Fue creciendo dentro de mí como una semilla que tardó años en germinar. Primero fueron pequeños pensamientos que apartaba de inmediato, luego fantasías sobre cómo sería vivir sola, y finalmente la certeza absoluta de que si no cambiaba mi vida, terminaría marchitándome por completo. No fue por un amante, como muchos asumieron después. Fue por mí. Por primera vez en décadas, tomé una decisión pensando únicamente en mi bienestar. Cuando le comuniqué a Roberto mi decisión, su reacción fue tan predecible como dolorosa. Indiferencia mezclada con inconveniencia. ¿Por qué ahora, Elena? Ya estamos viejos para esto, me dijo, como si mi despertar hubiera llegado demasiado tarde, como si ya no tuviera derecho a buscar felicidad. No hubo gritos ni reproches, solo esa frialdad calculada que siempre había caracterizado nuestra relación.
Lo más doloroso fue que no intentó convencerme de quedarme. Quizás él también estaba aliviado. Lucía, sin embargo, reaccionó como si le hubiera clavado un puñal en el corazón. Mi hija de 25 años, ya adulta, me miró con ojos llenos de desprecio cuando le expliqué mis razones. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Toda la vida fingiendo ser la madre perfecta para ahora destruir nuestra familia, me gritó. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier bofetada. ¿Era realmente egoísmo querer respirar después de años ahogándome en silencio? Intenté explicarle que mi decisión no cambiaba el amor que sentía por ella, que seguiría siendo su madre aunque ya no fuera la esposa de su padre. Le hablé de mis sueños postergados, de la sensación de vacío que me acompañaba cada día, pero Lucía tenía la misma mirada inflexible de su padre cuando algo no encajaba en su visión ordenada del mundo. Si te vas, para mí estarás muerta, sentenció mientras recogía su bolso y se dirigía a la puerta. Esa fue la última vez que escuché su voz durante 3 largos años. El divorcio siguió su curso con la misma frialdad que había caracterizado mi matrimonio. Roberto y yo dividimos bienes, firmamos papeles y nos despedimos como 2 socios que cierran un negocio fallido. Él se quedó en la casa familiar, llena de recuerdos que ya no me pertenecían. Yo encontré un pequeño apartamento cerca del parque, un espacio modesto pero luminoso, donde, por primera vez en décadas, podía escuchar el sonido de mis propios pensamientos. Las primeras semanas después del divorcio oscilé entre la liberación y una culpa aplastante. Disfrutaba de pequeños placeres recién descubiertos. Dormir en medio de la cama, desayunar a cualquier hora, leer hasta la madrugada. Pero luego venían las noches de insomnio, preguntándome si había destruido irremediablemente mi relación con Lucía. Le escribía mensajes que quedaban sin respuesta. Le dejaba correos de voz que nunca eran devueltos. El silencio de mi hija era un castigo más doloroso que cualquier insulto. Comencé a asistir a un taller de escritura, cumpliendo ese sueño postergado. Allí conocí a otras mujeres que, como yo, estaban reconstruyéndose después de años de vivir para otros. Escribíamos sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros arrepentimientos. Poco a poco, fui recuperando a la Elena que había abandonado para convertirme en esposa y madre, pero siempre había un vacío imposible de llenar, una sombra en cada pequeña alegría, la ausencia de mi hija. Las fechas especiales eran particularmente dolorosas. En el cumpleaños de Lucía preparé su pastel favorito, de chocolate con frambuesas, aunque sabía que ella no vendría a compartirlo. En Navidad compré un regalo que quedó envuelto bajo un árbol solitario. En Año Nuevo brindé con amigos nuevos, pero mi corazón estaba con ella, preguntándome si algún día me perdonaría por haber elegido mi felicidad sobre el confort de mantener las apariencias. Y entonces, cuando ya comenzaba a aceptar que quizás nunca recuperaría a mi hija, llegó aquel día. El timbre sonó mientras preparaba té en mi pequeña cocina. Al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba Lucía, más delgada, con ojeras profundas y el cabello recogido descuidadamente. Pero lo que me dejó sin aliento fue el pequeño bulto en sus brazos. Un bebé. Mi nieto. Mamá, dijo simplemente con la voz quebrada. Necesito tu ayuda. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, incapaz de articular palabra. El tiempo pareció detenerse mientras observaba a mi hija y al pequeño bulto en sus brazos. Había soñado tantas veces con este reencuentro, imaginado 1000 escenarios diferentes, ensayado discursos que oscilaban entre el reproche y el perdón. Pero nada me había preparado para esto. No para ver a Lucía tan vulnerable, tan diferente a la joven orgullosa que me había dado la espalda 3 años atrás. Y definitivamente no estaba preparada para descubrir que era abuela de un bebé cuya existencia desconocía por completo. «Pasa», fue lo único que pude decir mientras me apartaba para dejarles entrar. Lucía avanzó como un autómata con la mirada fija en el suelo,
El pequeño apartamento que tanto me había costado convertir en hogar, de repente pareció encogerse ante la magnitud del momento. Mi hija se sentó en el sofá, acomodando al bebé en su regazo con movimientos mecánicos que delataban su agotamiento. Noté entonces las pequeñas maletas junto a la puerta. No venía de visita. Estaba huyendo de algo o de alguien. Se llama Mateo. Tiene 3 semanas, murmuró Lucía sin levantar la mirada. Su voz sonaba apagada, como si le costara un esfuerzo sobrehumano pronunciar cada palabra. 3 semanas. Mi nieto había estado en este mundo durante 21 días y yo no lo había sabido hasta este momento. Sentí una punzada de dolor mezclada con indignación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando supo que estaba embarazada? ¿Por qué no cuando dio a luz? ¿Acaso solo me buscaba porque necesitaba algo? Mientras preparaba té en la cocina, mis manos temblaban incontrolablemente. Respiré hondo intentando calmarme. No era momento para reproches ni preguntas incómodas. Lo importante era que Lucía había regresado, que por alguna razón había decidido que yo era su refugio después de tanto tiempo de silencio. Cuando volví a la sala con las tazas humeantes, encontré a mi hija llorando en silencio mientras contemplaba al bebé dormido. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotras, como si temiera que un acercamiento brusco pudiera ahuyentarla nuevamente. Mateo tiene los mismos hoyuelos que tú tenías de bebé, comenté, buscando romper el hielo con una observación inofensiva. Por primera vez desde su llegada, Lucía me miró directamente a los ojos. En su mirada vi miedo, vergüenza y un agotamiento tan profundo que me encogió el corazón. Mamá, lo he arruinado todo, confesó con voz entrecortada, antes de romper en un llanto desgarrador que parecía contener 3 años de emociones reprimidas. Instintivamente, me acerqué para abrazarla, preparándome para ser rechazada. Pero para mi sorpresa, se dejó envolver en mis brazos como cuando era niña. Mientras la sostenía, el bebé despertó y comenzó a llorar. Lucía se separó abruptamente de mí, como saliendo de un trance, y torpemente intentó calmarlo. Sus movimientos eran inseguros, casi temerosos. ¿Quieres que te ayude?, ofrecí con cautela. La mirada de pánico que me dirigió confirmó mis sospechas. Mi hija estaba completamente sobrepasada por la maternidad. Con un leve asentimiento, me permitió tomar al pequeño Mateo en brazos. El peso cálido de mi nieto contra mi pecho despertó emociones que creía olvidadas, recordándome la primera vez que sostuve a Lucía. Eduardo nos dejó. Soltó de repente mientras yo acunaba al bebé. Discutimos cuando le dije que estaba embarazada. No lo planeamos, ya sabes. Él dijo que no estaba listo para ser padre, que arruinaría su carrera. Las palabras salían atropelladamente, como si hubiera estado conteniéndolas durante demasiado tiempo. Eduardo, el novio perfecto según Roberto, el yerno ideal con quien Lucía llevaba 5 años de relación, el exitoso abogado que siempre había tratado a mi hija como un trofeo más en su vitrina de logros. Sentí la ira crecer dentro de mí, pero me contuve. Este no era el momento. Al principio pensé que cambiaría de opinión cuando naciera Mateo, que al verlo se enamoraría de él como me pasó a mí, continuó Lucía, mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ni siquiera quiso venir al hospital. Me envió un mensaje diciendo que necesitaba tiempo, mamá, como si un bebé pudiera esperar. La amargura en su voz revelaba una herida profunda, una decepción que iba más allá del abandono. Era el dolor de haber descubierto demasiado tarde la verdadera naturaleza de quien creía su compañero de vida. Papá tampoco ha querido conocer a su nieto, añadió después de un largo silencio. Esta revelación me golpeó con más fuerza que cualquier otra. Roberto había rechazado a su propio nieto, el hombre que siempre había predicado sobre la importancia de la familia, que había convertido mi divorcio en una traición imperdonable a sus sagrados valores. Dice que estoy pagando las consecuencias de mis malas decisiones, que debí pensarlo mejor antes de quedar embarazada sin estar casada.
Las palabras de mi ex marido, reproducidas por Lucía, me resultaron dolorosamente familiares. Un recuerdo inesperado emergió entonces. Roberto negándose a asistir a la graduación universitaria de su sobrina porque había tenido un hijo siendo soltera. Su inflexible código moral, siempre aplicado con más severidad a las mujeres de la familia. La vergüenza familiar, así la había llamado. Ahora entendía por qué Lucía había tardado tanto en buscarme. No era solo el rencor por mi divorcio. Había pasado estos meses intentando cumplir con las expectativas de su padre, probablemente soportando en silencio su desdén y su juicio, hasta que la situación se volvió insostenible. He estado viviendo con papá estos meses, continuó Lucía, confirmando mis sospechas. Al principio parecía dispuesto a ayudarme, incluso me sugirió que me mudara con él después de que Eduardo se fuera. Pero desde que nació Mateo, su voz se quebró. No soporta su llanto, dice que interrumpe su sueño, que ha convertido la casa en un caos. Ayer me dijo que debía encontrar otro lugar donde vivir, que ya había tolerado suficiente. Su relato me transportó a mis propios recuerdos. Roberto quejándose cada vez que Lucía, siendo bebé, lloraba por la noche, acusándome de no saber calmarla adecuadamente. Intenté buscar trabajo, pero nadie quiere contratar a una madre primeriza sin experiencia reciente, confesó con vergüenza. Mis ahorros se han agotado entre pañales, leche y consultas médicas. Eduardo no ha aportado ni un céntimo y cuando lo mencioné, amenazó con pelear por la custodia si le causaba problemas. Cada nueva revelación me provocaba una mezcla de compasión e indignación. Mi hija había estado enfrentando todo esto sola, mientras yo intentaba reconstruir mi vida a pocos kilómetros de distancia, completamente ignorante de su sufrimiento. Mateo comenzó a inquietarse en mis brazos, haciendo pequeños ruidos que anticipaban un llanto inminente. Lucía inmediatamente se tensó, como si el mero sonido la pusiera en estado de alerta. «Debe tener hambre», murmuró, y procedió a preparar un biberón con movimientos que delataban su inexperiencia. La observé en silencio, notando las ojeras profundas bajo sus ojos, sus manos temblorosas, la forma en que mordía su labio inferior, un gesto que hacía desde niña cuando estaba asustada. Mi hija, que siempre había sido tan segura de sí misma, parecía ahora una sombra frágil de la mujer que conocía. «No sé cómo ser madre», confesó de repente mientras probaba la temperatura de la leche en su muñeca. «Creí que sería instintivo, que sabría qué hacer, pero me siento perdida todo el tiempo. Tengo miedo de estar haciéndolo todo mal». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Recordé mis propias inseguridades cuando ella nació, el temor constante a cometer errores irreparables, la sensación aplastante de responsabilidad. «Todas nos sentimos así al principio», respondí con suavidad. «Nadie nace sabiendo ser madre». Nuestras miradas se encontraron brevemente, y por un momento sentí que se abría una pequeña grieta en el muro de resentimiento que nos había separado durante años. Le devolví al bebé para que pudiera alimentarlo, y observé en silencio cómo Lucía, pese a su evidente nerviosismo, sostenía a Mateo con ternura. «No tengo a dónde ir», admitió finalmente con la mirada fija en su hijo. «Intenté quedarme con algunas amigas, pero todas tienen sus propias vidas, sus trabajos, sus parejas. Nadie quiere lidiar con un recién nacido que llora a todas horas». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero no sabía a quién más acudir». «¿Cuánto tiempo necesitas quedarte?», pregunté, intentando mantener un tono neutral que no revelara la tormenta de emociones que sentía. Parte de mí quería abrazarla y decirle que podía quedarse para siempre, que haría cualquier cosa por ayudarla. Otra parte, la que aún dolía por su rechazo, me advertía sobre protegerme, sobre establecer límites claros para no volver a salir lastimada. «No lo sé», respondió con honestidad. «Necesito encontrar trabajo, un lugar propio. Entenderé si no puedes o no quieres ayudarnos».
La vulnerabilidad en su voz desarmó mis últimas defensas. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», respondí, sabiendo que esa decisión cambiaría completamente la vida independiente que había comenzado a construir. «El sofá se convierte en cama y podemos acomodar una cuna improvisada para Mateo». Lucía asintió, sin atreverse a mirarme directamente. No hubo agradecimientos efusivos ni promesas de compensación. Solo un silencio cargado de emociones contradictorias. Alivio, vergüenza, gratitud y un dolor antiguo que aún palpitaba entre nosotras. Mientras observaba a mi hija sosteniendo a mi nieto, comprendí que este era solo el comienzo de un camino difícil hacia la reconciliación, un camino que tendríamos que recorrer paso a paso, día a día, con todas las complicaciones y los silencios incómodos que 3 años de distancia habían creado entre nosotras. La primera noche fue un caos. Mateo lloró sin parar durante horas, sus gritos reverberando en las paredes del pequeño apartamento. Observé a Lucía intentando consolarlo con movimientos frenéticos, su rostro descompuesto por el agotamiento y la frustración. «He probado todo», sollozó finalmente rendida. «No sé qué más hacer». Con cuidado, tomé al bebé de sus brazos. «Ve a darte una ducha y descansa un poco», le dije. Mientras acunaba a mi nieto contra mi pecho, recordé las largas noches cuando Lucía era bebé. Comencé a tararear aquella vieja canción de cuna que siempre funcionaba con ella. Sorprendentemente, Mateo comenzó a calmarse. Cuando Lucía salió del baño, encontró a su hijo dormido en mis brazos. La mirada que me dirigió contenía una mezcla de asombro, gratitud y algo más profundo que no supe identificar. ¿Celos, quizás? ¿O tal vez la dolorosa confirmación de su propia inadecuación como madre? «¿Cómo lo has logrado?», preguntó en un susurro. «Práctica», respondí simplemente. No le dije que sus propios llantos me habían mantenido despierta durante meses cuando era bebé, ni que yo también me había sentido desesperada e incompetente incontables veces. No le hablé de las noches en que Roberto me culpaba por no saber calmarla. Algunas verdades podían esperar. Los días siguientes establecimos una rutina precaria, como 2 bailarinas que intentan seguir una coreografía sin pisar los pies de la otra. Mi pequeño apartamento, que antes me parecía un espacio de libertad recobrada, se convirtió en un campo minado de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Hablábamos del bebé, de sus necesidades, de cuestiones prácticas como horarios de alimentación y cambios de pañales. Evitábamos cuidadosamente cualquier tema que pudiera llevarnos a los 3 años de ausencia, al resentimiento, a las palabras hirientes nunca retractadas, como si temiéramos que nombrar el pasado pudiera destruir la frágil tregua del presente. Una mañana, mientras Lucía dormía, encontré a Mateo despierto en su improvisada cuna. Sus ojos, tan parecidos a los de mi hija cuando era bebé, me miraban con esa curiosidad serena que solo los recién nacidos poseen. Lo tomé en brazos y me senté junto a la ventana, observando el amanecer, mientras le susurraba historias sobre su madre cuando era pequeña. Le conté sobre su primer día de escuela, sobre cómo amaba los helados de chocolate, sobre su risa contagiosa que podía iluminar cualquier habitación. Le hablé como si pudiera entenderme, como si estuviera tejiendo un puente entre pasado y presente. «Es increíble cómo te reconoce», comentó Lucía una tarde, observándome mientras bañaba a Mateo. Su tono intentaba ser casual, pero detecté cierta tensión subyacente. «Los bebés son más perceptivos de lo que creemos», respondí con cuidado. «Reconocen a quienes los tratan con amor y paciencia». Vi un destello de dolor en sus ojos antes de que apartara la mirada. «Supongo que no heredó eso de mí», murmuró casi para sí misma. Su comentario me transportó de golpe a una Navidad 15 años atrás, cuando Roberto había comparado la falta de paciencia de Lucía con la mía propia. Igual que su madre, incapaz de esperar por nada. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena,
Lucía se acercó con Mateo dormido en brazos. «Mamá, ¿crees que soy como papá?», preguntó abruptamente. La pregunta me tomó desprevenida. «¿A qué te refieres exactamente?». Ella dudó antes de continuar. Fría, inflexible, incapaz de perdonar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo inesperado. Durante años me había preguntado si mi hija se parecería más a Roberto que a mí, no solo en su apariencia, sino en esa dureza que siempre caracterizó a mi ex marido. «No, Lucía», respondí finalmente. «Eres mucho más fuerte que cualquiera de nosotros dos». Los recuerdos comenzaron a filtrarse en nuestras conversaciones, primero como gotas aisladas, luego como un fino hilo de agua que amenazaba con convertirse en torrente. Recordamos el perro que tuvimos cuando Lucía era niña, un labrador dorado llamado Simba, que dormía al pie de su cama. Cuando murió, papá dijo que no podía faltar a la reunión para acompañarnos a enterrarlo, comentó Lucía una tarde. «Dijiste que lo entendías, pero vi cómo llorabas cuando creías que nadie te veía». Me sorprendió que recordara ese detalle. Yo misma lo había enterrado en algún rincón de mi memoria, junto con tantos otros momentos en que había normalizado el abandono emocional. «¿Recuerdas mi pastel de 15 años?», preguntó otro día, mientras intentábamos organizar el pequeño espacio para que fuera más funcional. ¿Cómo olvidarlo? Había pasado semanas planificándolo, aprendiendo técnicas de decoración, practicando hasta la madrugada para que fuera perfecto. Roberto había prometido llevarlo al salón, pero una emergencia de trabajo lo retrasó. Cuando finalmente llegó, el pastel se había desmoronado parcialmente durante el trayecto. «Papá dijo que exagerabas al llorar por un pastel», recordó Lucía. «Pero no era solo un pastel, ¿verdad?». Nuestras miradas se encontraron en un momento de comprensión compartida. «No», respondí, «nunca fue solo un pastel». Los flashbacks se volvieron más frecuentes, a veces dolorosos, otras veces teñidos de una nostalgia agridulce. Recordé aquellas vacaciones en la playa cuando Lucía tenía 10 años. Roberto había cancelado a último momento por trabajo. Pasamos unas semanas solas, construyendo castillos de arena, comiendo helados, durmiendo hasta tarde. «Fueron las mejores vacaciones de mi vida», confesó Lucía. «Porque eras tú misma, no la versión que intentabas ser para complacer a papá». Su observación me dejó sin palabras. Había sido tan evidente para ella, incluso cuando era niña, mi constante esfuerzo por ser la esposa que Roberto esperaba. Una mañana, mientras Lucía daba un paseo con Mateo, sonó mi teléfono. El nombre de Roberto apareció en la pantalla, provocándome un nudo en el estómago. No habíamos hablado en meses. «Así que ahora eres cómplice de la irresponsabilidad de tu hija», espetó sin siquiera saludar. Su voz, fría y acusatoria, me transportó inmediatamente a los peores momentos de nuestro matrimonio. Me informó que Lucía se había llevado algunas cosas de su casa sin permiso, que estaba decepcionado de que yo fomentara su comportamiento inmaduro. «Deberías haberla obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones», sentenció. «Como siempre, Elena, eliges el camino fácil». Cuando Lucía regresó, encontró la mesa puesta para el almuerzo, con una simple ensalada que había preparado intentando calmar mi agitación. «¿Ha pasado algo?», preguntó, notando inmediatamente mi estado de ánimo. Dudé si contarle sobre la llamada de su padre, temiendo provocar más conflicto. Pero estaba cansada de los secretos, de las verdades a medias que habían envenenado nuestra relación durante años. «Tu padre llamó», admití finalmente. «Está enfadado porque te estoy ayudando». Lucía palideció visiblemente. «¿Qué le has dicho?», preguntó con un hilo de voz. «Que no somos sus títeres», respondí, «que ya no tenemos que bailar al son que él toca». Esa noche, mientras alimentaba a Mateo en la penumbra del salón, Lucía se sentó a mi lado. «Cuando te fuiste», comenzó con voz temblorosa. «Papá convirtió el dolor en rabia. Me convenció de que nos habías abandonado por egoísmo, que habías elegido tu libertad sobre nosotros.
Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran demasiado. Revisaba mis mensajes. Saboteaba cualquier intento de comunicarme contigo. Un día encontré las cartas que me enviabas, escondidas en su despacho. Cartas que nunca me entregó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Durante aquellos primeros meses, le había escrito decenas de cartas explicándole mis razones, rogándole que me permitiera seguir siendo parte de su vida. ¿Por qué no me lo dijiste entonces?, pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Lucía suspiró profundamente. Porque aún estaba enojada contigo. Porque era más fácil alimentar ese rencor que enfrentar el dolor de tu ausencia. Porque su voz se quebró. Porque en el fondo sabía que tenías razón al irte, y eso me aterraba. Significaba que toda mi vida había sido construida sobre una mentira, que el matrimonio que yo idealizaba era una farsa. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Mi hija no me había odiado por irme, sino por obligarla a ver una verdad que no estaba preparada para afrontar. La noche que descubrí mi embarazo, llamé a papá antes que a Eduardo, continuó Lucía. Estaba emocionada, asustada, pero feliz. ¿Sabes qué fue lo primero que me preguntó? Si estábamos casados. Cuando le dije que no, que primero queríamos establecernos profesionalmente, respondió que había criado a una hija más inteligente. Cada nueva revelación sobre Roberto confirmaba lo que durante años me había negado a ver, que su amor tanto hacia mí como hacia nuestra hija siempre había estado condicionado al cumplimiento de sus expectativas. Cuando Eduardo me dejó, papá dijo que era mi culpa por haber elegido mal, por no haber sabido retenerlo. Aquella noche, después de que Lucía se fuera a dormir, saqué del armario una vieja caja que había traído conmigo al divorciarme. Contenía fotografías, recuerdos, fragmentos de una vida anterior que apenas reconocía como propia. Entre ellos encontré un cuaderno desgastado, mi diario de los primeros años de matrimonio. Lo abrí con manos temblorosas y me enfrenté a las palabras de una Elena más joven, llena de dudas y miedos que nunca se atrevió a expresar. Roberto dice que exagero cuando me siento triste sin motivo. Roberto cree que debería estar agradecida por todo lo que hace por nosotras. Roberto opina que mis ambiciones son egoístas. Página tras página, la evidencia de cómo había ido desapareciendo bajo el peso de sus juicios. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Lucía apareció con los ojos enrojecidos por el llanto. Sin decir palabra me entregó su teléfono. En la pantalla, un mensaje de Eduardo. He estado pensando en Mateo. Quiero conocerlo. Podríamos hablar de la manutención y mis derechos como padre. El mensaje continuaba mencionando a un abogado, horarios de visita, términos que sonaban fríos y calculados. No había ni una sola pregunta sobre el bienestar del bebé, ni una disculpa por los meses de abandono. Papá debe haberle contado que estoy aquí, murmuró Lucía. Ahora que sabe que no estoy sola, ahora que teme que pueda demandarlo, de repente le interesa a su hijo. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era la frustración sorda que me acompañó durante mi matrimonio, ni el dolor agudo de la traición cuando Lucía me dio la espalda. Era una furia protectora, primitiva, el rugido de una madre dispuesta a defender no solo a su cría, sino también a su nieto. No tienes que responderle ahora, dije con una calma que no sentía. Ni siquiera tienes que responderle si no quieres. Lucía me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Pero es su padre, argumentó débilmente. Y tú eres su madre, respondí, la única que ha estado ahí cada día, cada noche, cada llanto y cada sonrisa. No lo olvides nunca. Los días siguientes fueron tensos. Eduardo llamaba constantemente, alternando entre promesas melosas y amenazas apenas veladas. Dice que tiene derecho a ver a su hijo, me explicó Lucía después de una llamada particularmente difícil. Que si no accedo a sus términos, sus abogados se encargarán de enseñarme lo que es bueno. La vi temblar mientras sostenía a Mateo contra su pecho,
como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Recordé aquella sensación, el miedo primitivo de una madre que siente amenazada a su cría. Pero también recordé cómo ese mismo miedo me había mantenido atada a un matrimonio sin amor durante demasiados años. Necesitamos un abogado, dije finalmente una mañana, mientras Lucía intentaba descifrar un nuevo mensaje de Eduardo. Mi hija me miró con desesperanza. No puedo permitírmelo, mamá. Apenas tengo dinero para pañales. Respiré hondo antes de responder. Yo tengo algunos ahorros, no es mucho, pero suficiente para contratar a alguien competente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué harías eso por mí? Después de cómo te traté, la interrumpí con suavidad. Porque eres mi hija, porque Mateo es mi nieto, y porque ya es hora de que alguien plante cara a los hombres que creen que pueden entrar y salir de nuestras vidas según les convenga. La abogada que contraté, Mariana Suárez, resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Una mujer de mediana edad con una determinación feroz y una comprensión profunda de casos como el nuestro. Lo que Eduardo está haciendo se llama control coercitivo, explicó durante nuestra primera reunión. Utilizó el abandono como castigo cuando no cumpliste sus expectativas, y ahora que te ve apoyada, intenta recuperar su posición de poder. Sus palabras resonaron en ambas, madre e hija, como un espejo que reflejaba no solo la situación actual de Lucía, sino también mis propias experiencias con Roberto. Patrones que se repetían, heridas que se heredaban. Tu padre ha solicitado una visita, me informó Lucía una tarde, mientras preparábamos la cena. La cuchara con la que removía la sopa quedó suspendida en el aire. ¿Qué le has dicho? Lucía se encogió de hombros con aparente indiferencia, pero noté la tensión en sus hombros. ¿Que puede venir mañana a las 5? Intenté disimular mi inquietud. La idea de tener a Roberto en mi espacio, en el santuario que había creado lejos de su influencia, me provocaba una ansiedad que creía superada. Está bien, respondí finalmente. Es hora de que conozca a su nieto. Y, aunque no lo dije en voz alta, también era hora de que nos viera a ambas fuera de su control. Roberto llegó puntual, como siempre. Verlo en el umbral de mi puerta fue como contemplar un fantasma. El mismo traje impecable, el mismo porte autoritario, la misma mirada evaluadora que siempre me hacía sentir insuficiente. Pero algo había cambiado. Ya no sentía ese impulso de complacerlo, de buscar su aprobación. Elena, me saludó con un gesto seco. Roberto, respondí con igual frialdad. Observé cómo sus ojos recorrían mi apartamento, registrando cada detalle, probablemente comparándolo desfavorablemente con la casa que habíamos compartido. Por primera vez, no me importó su juicio. Este era mi hogar, imperfecto pero auténtico, como la vida que había elegido. Lucía salió de la habitación con Mateo en brazos. La expresión de Roberto al ver a su nieto fue indescifrable. Una mezcla de curiosidad, distancia y algo más que podría haber sido ternura si no estuviera tan sepultada bajo capas de rigidez. Así que este es el pequeño, comentó, sin hacer ademán de acercarse. Lucía asintió, protegiendo instintivamente a su hijo contra su pecho. El momento se estiró incómodamente, los tres adultos atrapados en una danza de silencios y expectativas no cumplidas. Finalmente, Roberto carraspeó. Me gustaría hablar con Lucía, a solas. No era una petición, sino una orden formulada con la seguridad de quien siempre ha sido obedecido. Lo que tengas que decirme puedes decirlo delante de mamá, respondió Lucía con una firmeza que me sorprendió. Vi un destello de irritación en los ojos de Roberto, rápidamente sofocado bajo su máscara de control. Como quieras, concedió, sentándose rígidamente en el borde del sofá. He estado pensando en tu situación, no es ideal, pero eres mi hija. He decidido ayudarte. El alivio momentáneo que vi en el rostro de Lucía se evaporó con sus siguientes palabras. Puedes volver a casa con el bebé, pero con condiciones.
Eduardo me ha llamado. Está dispuesto a llegar a un acuerdo para formar una familia como debe ser. ¿Has hablado con Eduardo a mis espaldas? La voz de Lucía tembló, pero no de miedo sino de indignación. Roberto hizo un gesto desdeñoso con la mano. Alguien tenía que poner orden en este caos. Le he explicado que nuestra familia tiene valores, que no permitiremos que mi nieto crezca sin un padre. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Roberto había contactado al hombre que había abandonado a su hija embarazada, conspirando contra la voluntad de Lucía, todo en nombre de sus sagrados valores familiares. Era una traición que conocía demasiado bien. La sensación de ser una pieza en un tablero donde otros decidían los movimientos. No volveré con Eduardo, declaró Lucía con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta que veía crecer en sus ojos. Me abandonó cuando más lo necesitaba. Ahora solo le interesa a Mateo porque teme que lo demande por manutención. Roberto se levantó, dominando el espacio con su estatura. ¿Y qué futuro le espera a tu hijo? Criado por una madre soltera sin trabajo estable, viviendo de la caridad de tu madre divorciada. Sus palabras, diseñadas para herir, cayeron entre nosotras como piedras afiladas. Pero esta vez, ni Lucía ni yo nos encogimos ante su ataque. Algo había cambiado fundamentalmente en nuestra dinámica familiar. Fue en ese momento cuando lo vi con claridad. Roberto nunca había sido el pilar de nuestra familia, como siempre había pretendido. Era una torre de naipes, impresionante desde lejos, pero frágil en su estructura. Su fuerza residía únicamente en nuestra disposición a creer en ella, en nuestro miedo a desafiarlo. Creo que es hora de que te vayas, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Lucía no necesita tu tipo de ayuda, ni yo tampoco. La mirada que me dirigió contenía décadas de resentimiento, de expectativas no cumplidas, de control perdido. Siempre fuiste una mala influencia para ella, espetó, y ahora la arrastras a tu misma vida mediocre y fracasada. La única persona que ha fracasado aquí eres tú, papá, intervino Lucía, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Fracasaste como esposo, incapaz de valorar a la mujer extraordinaria con quien te casaste. Fracasaste como padre, condicionando tu amor a que cumpliera tus expectativas. Y ahora estás fracasando como abuelo, poniendo tus prejuicios por encima del bienestar de tu nieto. Nunca había visto a mi hija hablar así, con una claridad y convicción que me llenó de un orgullo feroz. En ese momento, no vi a la niña que había criado entre dudas y contradicciones. Vi a una mujer completa, dueña de su verdad. La expresión de Roberto osciló entre la sorpresa y la furia. Abrió la boca para responder, pero por primera vez en su vida pareció quedarse sin palabras. Finalmente, con un gesto brusco, tomó su abrigo. Os arrepentiréis de esto, advirtió, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando ese aprovechado de Eduardo os quite al niño con sus abogados caros, no vengáis a buscarme. El portazo con el que selló su salida resonó en el apartamento como el eco de una era que terminaba. Lucía y yo nos quedamos inmóviles, procesando lo que acababa de ocurrir. Mateo, ajeno al drama familiar, gorjeó felizmente en los brazos de su madre. ¿Crees que Eduardo realmente podría? Comenzó Lucía, su voz traicionando el miedo que las amenazas de su padre habían sembrado. Me acerqué y coloqué una mano sobre su hombro. No, respondí con firmeza. No mientras estemos juntas en esto. Y mientras pronunciaba esas palabras supe que eran ciertas. El poder de hombres como Roberto y Eduardo residía en nuestra división, en hacernos creer que estábamos solas e indefensas. Mariana se encargará de que Eduardo cumpla con sus responsabilidades sin permitirle controlar tu vida. Y en cuanto a tu padre, hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Ha perdido el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Esa noche, mientras Lucía dormía agotada por las emociones del día, me senté junto a la cuna improvisada de Mateo. El apartamento, que siempre me había parecido suficiente para mí, ahora se sentía demasiado pequeño
para nuestras necesidades. Tomé una decisión que había estado considerando desde la llegada de mi hija. Era hora de buscar un lugar más grande, un verdadero hogar para los tres. Con manos temblorosas, abrí mi computadora portátil y revisé mi cuenta bancaria. Los ahorros de mi indemnización, el dinero que había estado guardando para mis propios sueños postergados. No alcanzaría para comprar, pero sí para un buen depósito de alquiler y algunos meses por delante. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de actividad. Visitas a departamentos, formularios, llamadas telefónicas. Lucía me acompañaba, cada vez más involucrada en el proceso de elección. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó una tarde, mientras recorríamos un apartamento soleado con 2 habitaciones y un pequeño balcón. ¿Estás cambiando toda tu vida por nosotros? La miré, reconociendo en su preocupación mi propio hábito de dudar antes de priorizar mis necesidades. No estoy cambiando mi vida, respondí con suavidad. Estoy eligiendo la vida que quiero vivir, una vida con mi hija y mi nieto en ella. El día antes de firmar el contrato del nuevo apartamento, recibí una llamada inesperada. Miranda, la coordinadora del taller de escritura al que había asistido durante meses, me ofrecía un puesto como tutora para principiantes. Has demostrado un talento especial para ayudar a otros a encontrar su voz, me dijo. Pensamos que serías perfecta para el puesto. El salario no era espectacular, pero combinado con mis ahorros y la pensión, nos permitiría vivir con cierta comodidad. Cuando le conté la noticia a Lucía, su reacción me sorprendió. En lugar de la preocupación que esperaba, vi un destello de algo que parecía orgullo en sus ojos. Siempre supe que eras una gran escritora, comentó. Incluso cuando eras pequeña, te escapabas para leer mis cuentos, respondí, sorprendida por su recuerdo. La mañana en que firmamos el contrato para el nuevo apartamento, Eduardo solicitó formalmente una reunión para discutir su relación con Mateo. Mariana nos acompañó, su presencia serena y profesional contrastando con el nerviosismo evidente de Lucía. Eduardo llegó con su propio abogado, un hombre de traje caro y sonrisa calculadora. Durante 2 horas tensas, discutimos horarios de visita, responsabilidades económicas, decisiones compartidas sobre la educación futura del niño. En ningún momento Eduardo preguntó cómo estaba su hijo, si dormía bien por las noches o si había sonreído por primera vez. Era como si Mateo fuera una propiedad en disputa, no un ser humano con necesidades emocionales. Al salir de aquella reunión, observé a mi hija caminar erguida, con Mateo contra su pecho y una nueva determinación en su mirada. ¿Estás bien?, le pregunté mientras esperábamos el autobús. Lucía asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sí, respondió. He visto a Eduardo como realmente es, sin las ilusiones que construí a su alrededor. Y también he visto quién soy yo. Hizo una pausa, besando suavemente la cabeza de su hijo. No soy la víctima de esta historia, soy la protagonista. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco de mi propia transformación, años atrás, cuando finalmente comprendí que merecía más que las migajas de consideración que Roberto me ofrecía. 6 meses después, nuestras vidas habían adoptado una nueva normalidad. El apartamento más grande, con sus ventanas luminosas y sus paredes recién pintadas, se había convertido en un verdadero hogar. Mateo comenzaba a sentarse por sí solo. Sonreía al reconocernos y llenaba nuestros días con pequeños descubrimientos. Lucía había conseguido un trabajo de medio tiempo en una librería cercana, lo que le permitía complementar la manutención que Eduardo pagaba puntualmente, más por miedo a Mariana que por responsabilidad paternal. Mis clases en el taller de escritura iban sorprendentemente bien. Resultó que décadas de silenciar mi propia voz me habían convertido en una experta en ayudar a otros a encontrar la suya. Las visitas de Eduardo se desarrollaban con una formalidad cortés que, aunque no era lo ideal para un padre, al menos aportaba estabilidad a la vida de Mateo. Observaba a mi hija
preparar a su hijo para esos encuentros, explicándole con infinita paciencia que iba a ver a su papá, como si el bebé pudiera entender sus palabras. ¿Crees que hago lo correcto?, me preguntó una tarde, mientras vestía a Mateo con un conjunto que Eduardo había regalado. ¿Permitirle ser parte de su vida después de habernos abandonado? Respiré hondo antes de responder. Estás permitiendo que Mateo tenga la oportunidad de conocer a su padre. El resto dependerá de Eduardo. El tiempo había establecido también una distancia saludable con Roberto. Después de aquella confrontación, no volvió a presentarse en persona, limitándose a mensajes esporádicos dirigidos únicamente a Lucía. Mensajes que, según me contaba mi hija, alternaban entre intentos de manipulación y ofertas de reconciliación condicional. Papá dice que podría ayudarme a encontrar un trabajo mejor si reconsidero mi actitud, me comunicó una vez, con una sonrisa irónica que indicaba lo lejos que había llegado en su proceso de liberación. No necesitaba decirle lo que ambas ya sabíamos, que reconsiderar su actitud significaba volver al redil, aceptar las condiciones de Roberto, permitirle retomar el control sobre nuestras vidas. Una tarde de domingo, mientras disfrutábamos del sol en el pequeño parque cercano a nuestro nuevo hogar, Lucía sacó de su bolso un sobre. Encontré esto entre las cosas que traje de casa de papá, explicó, tendiéndomelo con cierta vacilación. Era una de las cartas que le había escrito durante nuestra separación, aún sellada, con mi letra desigual plasmando su nombre en el frente. La tomé con manos temblorosas, sorprendida de cuánto dolor podía contener todavía aquel simple objeto. Puedes leerla, sugerí, si quieres. Lucía negó suavemente. Prefiero que me cuentes tú misma lo que querías decirme entonces. Ahora estoy lista para escucharte. Aquella noche, con Mateo dormido y una botella de vino compartida entre ambas, le hablé a mi hija de todo lo que había intentado explicarle en aquellas cartas interceptadas. Le conté del vacío creciente en mi matrimonio, de cómo cada día sentía que una parte de mí se marchitaba, del miedo paralizante a envejecer sin haber vivido realmente. No te abandoné a ti, le dije con la voz quebrada. Abandoné la mentira en que se había convertido mi vida, pero nunca dejé de amarte, ni un solo día. Lucía tomó mis manos entre las suyas, un gesto tan simple y a la vez tan profundo. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. Fue durante esas conversaciones nocturnas cuando realmente comenzamos a sanar. Noche tras noche, mientras Mateo dormía pacíficamente en su habitación, Lucía y yo reconstruimos nuestra relación sobre cimientos más sólidos. La honestidad, el respeto mutuo, la aceptación de nuestras respectivas imperfecciones. ¿Sabes qué es lo más extraño?, reflexionó una vez. Toda mi vida juzgué tu infelicidad como una debilidad. Ahora entiendo que reconocerla requirió más valentía que todos los años que pasaste fingiendo que todo estaba bien. Sus palabras me llegaron hondo, validando una decisión que durante tanto tiempo había estado envuelta en culpa y recriminaciones. Una mañana, mientras desayunábamos antes de nuestras respectivas jornadas, Lucía mencionó casualmente algo que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. La dueña de la librería planea jubilarse el próximo año, comentó, untando mermelada en su tostada. Está buscando a alguien que quiera comprar el negocio gradualmente, haciéndose cargo poco a poco. La miré, captando inmediatamente el brillo en sus ojos, ese resplandor que aparecía cuando algo la entusiasmaba de verdad. ¿Estás considerándolo?, pregunté, intentando no sonar demasiado esperanzada. Mi hija sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda su cara. No solo eso, ya hemos comenzado a hablar de términos. Esa misma semana, visité la pequeña librería donde trabajaba Lucía. Era un local acogedor, con estanterías de madera hasta el techo, y ese aroma inconfundible a papel y posibilidades que siempre me había fascinado. La dueña, Teresa, una mujer de unos 70 años con ojos vivaces y manos nudosas, me recibió con calidez.
Tu hija tiene un instinto natural para los libros, me confió, mientras observábamos a Lucía atender a un cliente. Sabe exactamente qué recomendar a cada persona. Es un don. La vi organizar un rincón infantil, colocando cojines coloridos alrededor de una pequeña alfombra donde Mateo jugaba bajo su atenta mirada. Y supe, con certeza absoluta, que este era el lugar donde mi hija podría florecer. Los siguientes meses transcurrieron en un torbellino de planes, proyecciones financieras y sueños compartidos. El dinero que me correspondía de la venta de la casa matrimonial, retenido durante años en disputas legales, finalmente fue liberado tras una resolución judicial. No era una fortuna, pero combinado con mis ahorros y un pequeño préstamo, constituía el capital suficiente para ayudar a Lucía con el pago inicial de la librería. No puedo aceptarlo, protestó cuando le presenté la propuesta. Es tu dinero, tu seguridad para el futuro. La miré a los ojos, reconociendo en su rechazo mi propio temor a la dependencia. Es una inversión, respondí. En ti, en Mateo, en nuestro futuro conjunto. Además, siempre soñé con tener un rincón propio en una librería. El primer cumpleaños de Mateo lo celebramos en el patio trasero de la librería, ya oficialmente cogestionada por Lucía y Teresa. Eduardo asistió, trayendo un regalo ostentoso y quedándose exactamente el tiempo estipulado en su acuerdo de visitas. Roberto declinó la invitación con una excusa de trabajo, pero envió un cheque generoso que Lucía decidió depositar en la cuenta de ahorros que habíamos abierto para el futuro de Mateo. La verdadera celebración comenzó después de que ambos hombres se marcharan. Amigos nuevos, compañeros del taller de escritura, clientes habituales de la librería que se habían encariñado con el bebé. Una familia elegida, construida desde cero sobre bases de afecto genuino, no de obligaciones y apariencias. Esa noche, mientras acostábamos a Mateo ya dormido en su cuna, Lucía me abrazó repentinamente. Gracias por no rendirte conmigo, murmuró contra mi hombro. Incluso cuando te di razones para hacerlo. Le devolví el abrazo, sorprendida por la emoción que me embargaba. Eres mi hija, respondí simplemente. No existe un universo donde yo pueda rendirme contigo. Nos quedamos así un momento, abrazadas en la penumbra de la habitación infantil, dos mujeres que habían sobrevivido al naufragio de sus ilusiones para encontrarse nuevamente en una orilla inesperada. Además, añadí con una sonrisa, me has dado el regalo más hermoso que podía imaginar, la oportunidad de ser abuela y madre a la vez. Un año después de aquella tarde en que Lucía apareció en mi puerta con Mateo en brazos, la librería Nuevos Capítulos celebraba su reinauguración bajo la dirección conjunta de mi hija y Teresa. Lo que había comenzado como una transición gradual se aceleró cuando Teresa conoció a un viudo italiano en un crucero y decidió pasar más tiempo en Toscana que en España. El local había sido renovado, ampliado con un rincón infantil permanente y un acogedor espacio para el club de lectura que coordinábamos juntas. Mi rincón propio se materializó en forma de un pequeño taller de escritura que funcionaba en el Altillo, donde 2 tardes por semana ayudaba a otras personas, especialmente mujeres, a encontrar su voz. Eduardo continuaba cumpliendo puntualmente con sus obligaciones legales, y con el tiempo, sus visitas a Mateo fueron adquiriendo algo más parecido al afecto genuino que al deber impuesto. Nunca sería el padre entregado que mi nieto merecía, pero al menos era una presencia estable en su vida. Roberto, por su parte, había iniciado un proceso de acercamiento tentativo, comenzando por llamadas telefónicas a Lucía y culminando en visitas ocasionales donde, por primera vez en su vida, parecía estar aprendiendo a escuchar en lugar de imponer. Papá me ha pedido que le enseñe a cambiar pañales, me comentó Lucía un día, entre divertida e incrédula. Dice que quiere ser un abuelo más presente. La vida continuó su curso, con sus altibajos inevitables. Hubo semanas difíciles cuando la librería apenas generaba ingresos suficientes, noches de insomnio cuando Mateo enfermaba, momentos de tensión cuando los viejos patrones amenazaban con resurgir en nuestras interacciones.
pero habíamos aprendido a navegar juntas esas aguas turbulentas, a comunicarnos con honestidad, a pedir ayuda cuando la necesitábamos. Y sobre todo, habíamos aprendido que la verdadera familia no siempre coincide con la estructura que nos vendieron como ideal, que las relaciones más sólidas son aquellas construidas sobre decisiones conscientes, no sobre obligaciones heredadas. Una tarde, mientras ordenaba libros en la sección de narrativa, encontré una clienta observándome con curiosidad. «Disculpe», me abordó con timidez. «¿Es usted Elena, la del taller de escritura?» Cuando asentí, continuó. «He leído su columna en la revista literaria local. Su historia me ha dado valor para tomar mis propias decisiones». La miré sorprendida. La columna quincenal que había comenzado a escribir casi como terapia, relatando fragmentos de mi experiencia personal entrelazados con reflexiones sobre la autonomía femenina, aparentemente había encontrado lectoras que se reconocían en mis palabras. «Me alegra saberlo», respondí con sinceridad. «Esa es exactamente la razón por la que escribo, para que ninguna mujer se sienta sola en su lucha por encontrarse a sí misma. El futuro sigue siendo un lienzo en blanco, lleno de posibilidades que apenas comenzamos a vislumbrar. Lucía habla de expandir la librería, quizás añadiendo una pequeña cafetería. Yo sueño con compilar mis columnas en un libro, con viajar por fin a esos lugares que siempre postergué conocer. Mateo crece sano y feliz, rodeado de amor y libros, ajeno aún a las complicadas circunstancias que lo trajeron a nuestras vidas. No sé qué deparará el camino que tenemos por delante. No sé si Eduardo eventualmente asumirá plenamente su papel de padre, si Roberto completará su transformación hacia un abuelo presente, si nuestros emprendimientos prosperarán como esperamos. Lo que sí sé, con una certeza que me llena de paz, es que ninguna de las dos está sola ya, que hemos construido, a partir de los escombros de expectativas rotas y sueños aplazados, algo mucho más valioso que el espejismo de familia perfecta que ambas perseguimos durante tanto tiempo. Algo imperfecto, a veces caótico, pero auténtico y nuestro. Mientras observo a mi hija leerle un cuento a mi nieto, con el sol de la tarde iluminando sus perfiles tan parecidos, pienso en aquel día que pareció el fin de mi mundo, cuando decidí divorciarme y Lucía me cerró su puerta. Nunca imaginé entonces que ese doloroso final contenía en realidad la semilla de un nuevo comienzo para ambas. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.